Ingenieros, reciban un cordial saludo. En el video de hoy hablaremos de las plantas de tratamientos de aguas residuales, o en sus siglas, PETAR. Para dar inicio, yo, Miguel Rodríguez, les hablaré un poco de su historia. Seguido a esto, Jorge Rivas hablará de las PETAR en la actualidad. Clara Pérez hablará más en general de las plantas de tratamiento de aguas residuales. De nuevo, Jorge Rivas complementará con sus ventajas y desventajas. Y por último, yo les hablaré de sus procesos y tratamientos. La primera instalación de saneamiento fue el Pozo Ciego o Pozo Negro, que apareció en Babilonia hace los 4000 años antes de Cristo. Una simple excavación en el suelo donde se concentraban los excrementos que pronto se generalizó a otras ciudades del imperio y zonas rurales. Los babilonios ya habían desarrollado una hidráulica incipiente para el transporte del agua y aplicaron pronto sus conocimientos para la conducción de heces a los pozos negros mediante el baldeo y las primeras tuberías de arcilla. Y así nacían las aguas negras, compañeras inseparables de la civilización hasta nuestros días. Pero también nacía una tecnología asociada para convivir con ellas, el saneamiento. Pero esto obviamente no iba a ser suficiente. Durante la Edad Media se manifestaron gran cantidad de problemas de higiene en el agua. Lo más frecuente era evocar los residuos y excrementos directamente a las mismas aguas que se utilizaban para el consumo humano, por lo que era frecuente que la gente que bebía estas aguas acabase enfermando y muriendo. Todo lo que se hacía para evitarlo era utilizar el agua existente fuera de las ciudades que no estaba afectada, agua no contaminada. Por allá hacia los años 1830 la situación en Londres se hizo insostenible. Al tremendo hedor que expedía la ciudad, o el famoso Great Stink, se le sumaron varias epidemias de cólera de gran mortandad. En una de ellas, en 1847, un médico inglés, John Snow, que había dedicado su vida al estudio de las epidemias, tuvo el convencimiento de que el cólera era causado por el agua potable, que se había contaminado con la materia fecal. Demostró su teoría cuando la epidemia cesó en las zonas donde cerraron los pozos de bombeo. Pocos años después, las investigaciones de Louis Pasteur corroboraron científicamente la intuición de Snow. Los microorganismos presentes en el agua fecal desencadenaban las enfermedades infecciosas como el cólera y la fiebre tifoidea. La legislación cambió como consecuencia de este conocimiento. A partir del siglo XIX, las leyes de distintos países impusieron limitaciones a la construcción de pozos negros que fueron restringidos a zonas sin alcantarillado y convertidos en fosas sépticas mucho más seguras. A finales del siglo XIX comenzaron a utilizarse los avances en microbiología para tratar las aguas residuales, y en 1914 los ingenieros Edward Anders y William T. Lockett descubrieron los fangos activos, uno de los sistemas de tratamiento biológico para la depuración de la contaminación orgánica de aguas residuales que todavía usamos en los actuales depuradores. Esperen, olvidé mencionarles algo. ¿Qué son los fangos activos, lodos activados, fangos activados, etcétera? Llamamos lodos activados a los microorganismos que degradan las sustancias orgánicas del agua residual durante la depuración biológica. Por ejemplo, en las depuradoras domésticas, el lodo activado se compone principalmente de bacterias y hongos. Compañeros, cordial saludo. Cuando hablamos en la actualidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales, decimos que existen programas de saneamiento y depuración de aguas residuales. Lo que hacen estos programas es disminuir como la carga contaminante que tiene dicho residuo hídrico, lo cual digamos que en muchos casos es tratado para que el agua vuelva a ser potable o en gran medida disminuir la carga contaminante que llevan dichos residuos, asimismo protegiendo el ecosistema y cada uno de los seres o organismos que este mismo lo componen. Cuando hablamos de la contaminación de los cauces naturales, normalmente el origen se divide en tres partes, que son los vertimientos urbanos, los vertimientos industriales y la contaminación difusa. Ya explicaremos cada uno de ellos y de qué trata básicamente. A continuación hablaré sobre el origen y características de aguas residuales.
Todos los cuerpos de agua poseen una capacidad natural ilimitada de dilución y autopurificación de los elementos que incorpora, conocida como capacidad de asimilación o capacidad de carga. El uso del agua depende de manera ineludible de sus características físicas, químicas, microbiológicas y organolépticas que definen su calidad en función del uso establecido por una normativa. Las aguas residuales son aquellas aguas de desecho que contienen una gran cantidad de sustancias contaminantes y que han sido empleadas en alguna actividad humana, sea doméstica, industrial, pecuaria, agrícola o recreativa. Una planta de tratamiento de aguas residuales o PETAR es un sistema de tratamiento de aguas negras cuyo origen viene del pozo séptico. Definimos pozo séptico como un sistema que se construye bajo de la superficie en viviendas que no cuentan con alcantarillado público. Allí se reciben y se separan las aguas residuales domésticas. Por la decantación se separan los sólidos y los líquidos irrigados por dispersión en un pozo profundo o en un área con vegetación que lo aprovecha. Una versión posterior a esto es que se separa el proceso en dos fases. La primera es la sedimentación y la segunda es la digestión. No obstante, el gran avance fue el proceso de mineralización de los lodos en periodos largos de retención, con lo cual se hace más segura e inofensiva a su disposición. Los propósitos del tratamiento dependen del destino y pueden ser: el primero, separar o remover del vertimiento los constituyentes inseparables. Y el segundo, modificar las propiedades fisioquímicas o biológicas de los residuos con el fin de alcanzar niveles compatibles con los requerimientos de descarga. El 80% de agua residual en el mundo son vertidas al medio ambiente sin un tratamiento adecuado, además de ser vistas como una carga de la cual hay que deshacerse. Pero es importante conocer que por el contrario son un recurso valioso. Las PETAR pueden convertirse en plantas de recuperación de recursos y el agua residual se puede tratar y reutilizar para fines industriales, como el riego, el uso creativo y la recarga de acuíferos. En la región de América Latina y el Caribe solo se trata entre el 30 y el 40% del agua residual recolectada, lo que tiene un impacto negativo tanto en la salud humana como en el medio ambiente. Las aguas residuales tienen diversos orígenes: doméstico, industrial, pecuario, agrícola, recreativo, que determinan sus características. Estas se pueden clasificar de la siguiente manera. Encontramos el agua residual doméstica, donde están los residuos líquidos de viviendas, zonas residenciales, establecimientos comerciales o institucionales. Estas además se pueden subdividir en aguas residuales, que son las aguas que transportan heces y orina provenientes del inodoro, y las aguas grises, que son las aguas jabonosas que pueden contener grasas también provenientes de la ducha, la tina, el lavamanos, el lavaplato, la lavadora y entre otros. Encontramos el agua residual municipal o urbana, donde están los residuos líquidos de conglomerado urbano. Incluyen actividades domésticas e industriales y son transportadas por una red de alcantarillado. Finalmente están las aguas residuales industriales, donde encontramos los residuos líquidos provenientes de procesos productivos industriales que incluso pueden tener origen agrícola o pecuario. Los métodos y las operaciones de la PETAR se dividen en los tratamientos primarios: remover los materiales que son posibles de sedimentar usando métodos físicos o físico-químicos. Encontramos los tratamientos secundarios, que se dan para eliminar desechos y sustancias que con la sedimentación no se eliminaron. Se facilita que la bacteria aerobia, que es aquella que requiere de oxígeno, digiera la materia orgánica que llevan las aguas. Y por último, encontramos los tratamientos terciarios, donde se limpian las aguas de contaminantes concretos, como el fósforo, el nitrógeno, los minerales, los metales pesados y los compuestos orgánicos. Para la selección de los procesos de tratamiento es necesario observar las siguientes consideraciones. Entre estas se encuentra la calidad y característica del agua a tratar, el grado de tratamiento requerido según el destino final, la disponibilidad de espacio y finalmente los costos. Cuando hablamos de las aguas residuales urbanas, los aportes que digamos conllevan a que estas aguas se vuelvan contaminadas o sean contaminadas, decimos que son las aguas negras o fecales, las aguas de lavado doméstico, las aguas procedentes del sistema de drenaje de calles y avenidas y aguas de lluvia
y lixiviados. Todas estas aguas, como bien lo dice, vienen de zonas urbanas, y digamos que el tratamiento de estas aguas sí o sí tiene que ser bastante específico y estricto, pues no se trata únicamente de volver al agua como a ser potable, sino que puede presentar problemas de salubridad a futuro. Hablamos de las aguas residuales e industriales. Normalmente estas aguas tienden a tener una carga muy alta en cuestiones de contaminantes. Tratar estas aguas es bastante complicado, ya que digamos son muy diversas las empresas que manejan químicos o diferentes agentes, los cuales sus residuos varían. Entonces normalmente para tratar estas aguas requieren de un estudio específico en el cual miren los componentes que salen de dichas empresas o todo tipo, digamos, de compañía que maneje el recurso hídrico como lo es el agua. También hablamos de contaminación difusa a todas aquellas aguas que se recogen por parte de las lluvias. Es también un tema complejo el tratar de asimismo mirar qué agentes son los que repercuten, digamos, como en dichas aguas, pues ya que dependen de diferentes factores, ¿no? Depende de qué tipo de contaminantes se esté recogiendo en esa parte, en esa área en específica donde hay esas lluvias, si es una zona urbana, si es una zona rural, con qué frecuencia vive, digamos, estas lluvias. Son diferentes, digamos, como las variables que se deben considerar para tratar dichas aguas. En las ventajas que encontramos, decimos que básicamente el aporte de un agua procesada, limpia y segura en gran medida, pues como lo dijimos anteriormente, no toda agua que exactamente entra a potar se puede potabilizar, pues algunas tienen, digamos, que una carga contaminante muy alta, y digamos que a pesar de que no se haga potable, por lo menos se puede entregar en una condición en la cual pueda devolverse al ecosistema sin que lo impacte de una manera muy alta. Digamos que en las cuestiones de ahorro en agua y dinero son bastante. La conveniencia para el medio ambiente es muy grande, porque como sucede actualmente en muchas ciudades, pueblos o diferentes tipos de lugares, digamos que lo que hacen es que directamente todos y cada uno de los desechos que se recogen van directamente a los afluentes, a los ríos o a las quebradas. Entonces si no se hace, digamos, como un tratamiento como lo cual se hace en la Petar, se puede decir que no se está haciendo nada y se está impactando libremente como el ecosistema, y no se le están dando como garantías de que se pueda volver a recuperar. Existe, pues, digamos que un modo de minimizar los residuos, pues ya ahí entra el tema de la separación de dichos residuos, y si los residuos restantes quedan ya, digamos, para poderlos, la palabra sería reciclar, sería lo indicado, mientras que pues el recurso hídrico vuelve como tal al ecosistema. En las desventajas encontramos que su ubicación puede repercutir la repoblación inconsciente. A lo que decimos con esto básicamente es que hablábamos de ciertas aguas que, por más que se traten en una Petar, no siempre pueden salir potables o aptas para el consumo humano, ya que pues tiene que cumplir ciertos requisitos como de no toxicidad, sino sería de
del nivel de degradación ya que sufre esa agua. Entonces hay aguas que, como se dice el dicho, se pueden rescatar y otras que no, pues dependen de diferentes variables para que pues esto se pueda cumplir. Las molestias en la cercanía inmediata ya entran más como en cuestiones del olor que generan dichas petar. Pues hay áreas en la petar que requieren tener el agua en reposo para que se realice una correcta separación de dichos residuos que posteriormente pasarán a procesos químicos, los cuales la pueden hacer viable, ya por temas de ruido. Entonces digamos que una petar, al estar cerca de un pueblo, ciudad o diferente tipo de lugar, puede causar molestias a futuro, y una vez se puede estar empezando con dicho proyecto. Por eso es importante el considerar la ubicación y, de ser posible, lo más lejano al sitio que le vaya a proveer como este servicio. Una planta de tratamiento de aguas residuales es aquella que, gracias a diferentes procesos físicos, químicos y biológicos, elimina contaminantes presentes en el agua luego del uso humano. Para poder realizar este proceso es necesario pasar por algunas fases. La primera de ellas es el pretratamiento. Esta es la etapa preliminar del tratamiento de la depuradora. Este proceso consiste en regular y medir el caudal de aguas residuales entrantes a la estación. En esta etapa se eliminan los sólidos de mayor tamaño, la arena y las grasas, que hay presentes en las aguas negras. Estos compuestos son eliminados mediante el filtrado. La segunda fase es el tratamiento primario. La función de esta primera etapa es la de eliminar los sólidos suspendidos, lo cual se realiza mediante un proceso de sedimentación gravitatoria o bien mediante precipitación, sea asistida o por sustancias químicas añadidas. La siguiente fase es el tratamiento secundario. El objetivo de esta segunda etapa es la de eliminar la materia orgánica disuelta y en estado coloidal, mediante procesos de oxidación bioquímicos. Además, se degradan sustancias biológicas originadas por los desechos humanos. En estos tratamientos nos encontramos con procesos aeróbicos y anaeróbicos. Los procesos aeróbicos son realizados en presencia de oxígeno, introducido mediante burbujeo en los tanques de almacenamiento. Por último, el tratamiento terciario. En esta etapa final del tratamiento se realizan procesos para la eliminación de agentes patógenos, como bacterias de origen fecal, aumentando los estándares de calidad requeridos para hacer de vuelta al ciclo del agua, por descarga al mar, en ríos, lagos, recargas de acuíferos, embalses y demás sistemas hídricos. Y aunque no muchas plantas lo utilizan, se realiza una desinfección del agua residual para reducir el número de organismos que se han creado en las etapas intermediarias. Los métodos más comunes y utilizados son la ozonización, el tratamiento con luz ultravioleta o tratamiento con clorina, aunque la desinfección con cloro sigue siendo la forma más común de desinfección.